Estamos de regreso aquí en Observatorio, estamos hablando de movilidad. Bárbara, Javier, me han dado a entender, y creo que puedo frasearlo de esta manera y no rompo la lógica de sus argumentos, que la movilidad tiene mucho que ver con la recuperación de un espacio público en el que quepamos todos, ¿no? De un espacio público en el que podamos acceder y convivir de una manera, digamos, igualitaria. Si no me equivoco, va por ahí el asunto. Bueno, ¿cómo debería de ser, Bárbara, en concreto, ese espacio público? Es decir, ¿cuáles son las piezas concretas que deben de colocarse, las decisiones que deben tomarse para que eso sea posible? Creo que lo primero a decir es que un diseño ideal de movilidad empieza por tener en el centro de esta política a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que lo primero o la primera característica deseable de moverse es hacerlo por un modelo que responda sosteniblemente a todos, es decir, reivindicar la caminata, desde la caminata hasta todo el transporte no motorizado que tiene, ¿no? Y posteriormente invertir como esta pirámide que tomaba en la cúspide o en el centro de todas las políticas al automóvil, para revertirlo y tenerlo, digamos, incluso como casi el último eslabón. Desplazar al automóvil y colocar medios alternativos. El primer o el más grande reto que se tiene hoy por hoy es desincentivar el uso del automóvil y transitar hacia un modelo que cree un sistema de transporte público, colectivo, suficiente, disponible, accesible y bueno, principal, que esté interconectado. Creo que nuestro sistema es amplio, es vasto, están creciendo muchas líneas de transporte, etcétera, pero no está tan conectado como quisiéramos, ¿no? E incluso hay que decirlo, está muy concentrado en ciertas zonas de la ciudad, dejando de lado otras, ¿no? que son más bien como de desarrollo, que tienen que ver, incluso responden a temas económicos. O sea, se concentra mucho la política de movilidad en zonas con mayor índice de desarrollo que en otras, ¿no? Hacia allá iba un poco en el tema económico. Ambos me han dicho el problema del automóvil, ¿no? Lo han dicho de una u otra manera, en este bloque, en el anterior. Es decir, el automóvil no es el medio idóneo para una concepción de la movilidad como la que ustedes imaginan. Al menos no el mayoritario. No el mayoritario. Bueno, pero hay implicaciones de carácter económico detrás de las decisiones de haber colocado al automóvil en el centro. ¿Ven viable? Es una pregunta casi política, Javier. ¿Ves viable en realidad que haya una, digamos, desplazamiento desde el automóvil hacia otros medios? Sí, mira, por ejemplo, cuando construyes un paso a desnivel en un contexto de congestión sistemática, al menos en horas pico, lo único que estás pasando es un cuello de botella al otro cuello de botella. Es lo único que estás haciendo. En realidad no es una política pro automóvil, una cosa así. Y el tema es que estamos llenos de medidas así, de medidas que parecen que sean pro automóvil porque son obras que solo sirven para eso, ¿no? Cuando es paso de desnivel solo sirve para los automóviles, pero en realidad no lo son. No lo son porque los tiempos de recorrido de los conductores de automóviles se van disparando, las velocidades se van cayendo. En realidad no hay una política pro automóvil, y si fuera así, seríamos mucho más inteligentes en dónde invertir nuestros recursos. De hecho, una política pro automóvil sería invertir en transporte público, porque lo que tú no quieres es a los, no sé cuántos millones de coches hay, creo que ya más de 5 millones o alcanzados 5 millones en el DF, solo en el DF. 3.3. Sí, bueno, eso fue el dato del 2002. Es que o sea, ¿han aumentado esa velocidad? Es una locura, es una locura, es una locura. Se ha duplicado los últimos 10 años el número de autos. Y más lo del Estado de México, más los que tienen placas registradas en otros estados. Si queremos salir, todos esos coches salen al mismo tiempo. Se colapsa. O sea, ni siquiera salen. Que no sucede en unas ciertas horas del día. Sí, exacto. Y todavía con pocos viajes. O sea, muchos coches se quedan en las casas. Solo 3 de cada 10 viajes son en automóvil. Y con esos 3 de cada 10 viajes se colapsa la ciudad. Entonces, si queremos, ¿no? Entonces, lo que en realidad queremos es que haya, yo, conductor de automóvil, lo que quiero es un poco menos de otros conductores de automóviles, claro, ¿no? Por favor. Entonces, la cosa es cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Cómo descongestionas eso? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Porque si es un asunto ¿no? de a ver quién quiere, pues probablemente nadie quiera. Y entonces hay soluciones en otros países que han tenido éxito. Poner precio, subastar, o incluso una lotería, ¿De qué día te toca y qué no día te toca? De placas. Okay. Por ejemplo, tú puedes acceder a placas en una subasta, o puedes acceder a placas por lotería, y si no accedes, no tienes auto, no tienes placas.
Digo, cosas así más radicales, pero lo más lógico sería un asunto, una mezcla entre tarificar, poner una tarifa justa, de manera que ese 23, ese 30% de usuarios del coche son los más ricos, son los que más dinero tienen en esta ciudad, y lo justo es que sean solidarios con los que 70% que se mueve caminando y usando el transporte público. Entonces el tema es más tenencia, gasolina más cara. En realidad son políticas pro automóvil. Okay. Es un poco... Sí, parece paradójico. Sí. Te dificulto y te encarezco el desplazamiento en automóvil, pero al mismo tiempo mejoro las condiciones para que puedas desplazarte en automóvil. No puedes tener todo en la vida. Está muy bien. Hay un tema que supongo que tiene que ver con esto, que son las dimensiones geográficas de nuestras ciudades y las distancias en las que tenemos que desplazarnos. ¿Qué decir de eso, Bárbara? Porque alguien que habita en el Estado de México y trabaja en Tláhuac, para poner un ejemplo de la Ciudad de México, pues necesariamente va a tener que invertir una gran cantidad de tiempo en desplazarse y en la mayoría de los casos pues no se trata de una elección, sino de una necesidad. ¿Qué decir de las distancias? Yo estuve revisando, en 2014 salió un reporte anual de la movilidad urbana en México, que fue un esfuerzo que hicieron, creo que el Senado de la República y como un grupo de parlamentarios que están trabajando este tema y que trabajaron con ONU Habitat y que hicieron como un diagnóstico de la Ciudad de México, ¿no? Vale. Particularmente, de México y de los estados. Entonces, es muy interesante porque uno de los datos que arroja es que el promedio de tiempo que se destina en traslados en la Ciudad de México es de 3.5 horas al día. Es demasiado, es muy alto. O sea, 3.5 horas al día gastamos de nuestro tiempo solo en trasladarnos. Exacto. O sea, ya tiene mucho sentido esta idea. Claro, porque además eso reduce incluso el tipo de traslados que puedes hacer por placer. Si apenas puedes ir a tu trabajo y regresar, puedes ir a tu escuela y regresar, pues no, de ahí en fuera pensar en salir a otro lado es complicado. Y creo que es importante retomar que la política que se tome tiene que tener una visión metropolitana, ¿no? Creo que esto es de las cosas que los esfuerzos no deben de ser tan centrados solamente en qué pasa en México, qué pasa en Monterrey, en Guadalajara, que son como las urbes, digamos, más complejas, y que han ido las que un poco a poco han ido como retomando este concepto de movilidad. En 2012, cuando se trabajó el informe, ninguna legislación reconocía siquiera el término. Hoy en día ya hay como pequeños esfuerzos en ese tema y sobre todo de plantear esta visión integral y de zonas conurbadas, ¿no? que están periféricas o que tienen relación con las grandes urbes. Claro. Creo que eso... Que en el caso de la Ciudad de México pues es clarísimo y es de una relevancia enorme ese tema porque pues sí estamos interconectados con grandes urbes alrededor. Miguel, hay un tema que quizá vale la pena, digamos, un poco subrayar. Tú ya nos decías algunos ejemplos de medidas, de políticas que se pueden tomar para el caso del automóvil, pero a mí me gustaría un poco la mirada comparada. Ponías ejemplos de caos, decías Detroit es un caos de ciudad, ejemplos exitosos, quiénes están haciendo bien en el mundo la tarea y qué han hecho y cómo lo han hecho y etcétera. Bueno, sin duda Europa, pero digamos es una comparación un poco injusta, tramposilla, pues llevan como bastantes siglos de acumulación de capital y de procesos que nosotros no tenemos, pero bueno, si se trata de buenas prácticas vale la pena como voltear hacia ellos. Esta racionalidad de qué es más costoso socialmente, qué modelo y procesarlo y convertirlo en políticas públicas, ellos sí lo hicieron. En los 70s estuvieron metidos también en la crisis del petróleo, bajo un modelo de movilidad solo en auto, en ciudades construidas previamente, no muchas de ellas medievales, claro. En fin. Que se tuvieron que adaptar al auto. Tuvieron que adaptarse, entonces había la facilidad como de un poco volver atrás, ¿no? Pero sí tuvieron como la misma discusión. Y el tema es que los costos sociales y ambientales del uso del auto son altísimos, ¿no? En México, de hecho, hicimos una estimación, está en el 5% del PIB, del Producto Interno Bruto de las ciudades, el costo en términos de congestión, de ruido, de contaminación, de accidentes, atropellamientos, todo eso más o menos 5% del PIB, que es muchísimo, y sobre todo para una ciudad o ciudades en México que quieren avanzar y quieren ser más productivos, es como un lastre, ¿no? Es como creer. Entonces, creo que Europa es como un buen ejemplo de cómo pusieron marcha atrás. Pero en otros contextos habría que voltear la mirada hacia América Latina, algunas ciudades en América Latina. Por ejemplo. Depende en qué, ¿no? Okay. Por ejemplo, el tema de transporte público, creo que Bogotá
y Santiago han hecho cosas muy, muy interesantes. Santiago tuvo un proyecto que se llama Transantiago, que es integrar todas las rutas de buses. Fue mal implementado, fue muy difícil la comunicación y cuando tú preguntas en Santiago… políticas tremendas. Sí, incluso ¿no? secretarios renunciados. Sí, casi cae presidente, etc. Casi, sí. Pero al final fue un muy buen intento como buen ejemplo de lo que se puede aprender, de cómo integrar todo el transporte. Ellos lo hicieron, lo que pasa es que lo hicieron en una noche, ¿no? Un domingo cambiaron todas las rutas y el lunes siguiente ya había todas rutas distintas y entonces ajustarse implicó años. Pero igual el tema de implementación, ¿no? Pero en el diseño de un sistema integrado de transporte de toda la ciudad, Santiago es un caso exitosísimo. Bogotá lo que tiene es este modelo de Metrobús, pero hecho grandote. Y la apuesta es que haya una red de Metrobús, no de metro, lo cual es súper innovador. El tema es que hoy tenemos una red de metro muy, muy fuerte en la ciudad y aún así el porcentaje de gente que se mueve ronda el 13%. Es muy complicado mover a mucha gente en metro porque las inversiones de cada kilómetro de metro son muchísimas, son altísimas. Tokio, de hecho, es la única ciudad que tiene más viajes en metro que en buses. Todas las demás, Londres, Nueva York, París, Berlín, todas tienen más viajes en buses. Más gente que se mueve en buses que en metro. Entonces, en realidad, lo que se puede entender es que en realidad la cantidad de gente que se mueve así, para mover esa cantidad de gente necesitas enfocarte al tema de buses. Hoy uno de nuestros, digamos, lastres en el país es que nos estamos enfocando sobre todo en metro. Entonces decimos, queremos transporte público de calidad, hay que hacer metro. Pero tú puedes hacer 15 veces más Metrobús que metro con el mismo dinero. Y entonces, si el tema es cómo llegas a todas esas personas que hoy no tienen un sistema de transporte, apostarle al metro es apostarle a que entonces en el 2200 podamos estar ya inaugurando un sistema de transporte con accesibilidad total. Y en el 2200 ninguno estaremos por acá. ¿Qué querías decir, Bárbara? Es que es muy interesante porque justo de las encuestas de satisfacción, ¿no? Me llamó la atención el dato de Javier porque efectivamente hay menos desplazamientos en metro y sin embargo es el sistema con mejor satisfacción, ¿no? Índices de satisfacción. Más bien valorado, digamos, por sus y por usuarios. otro lado, una gran cantidad, ahora no recuerdo, 60, algo así, que se mueven en transporte más bien de microbuses y todo eso, y es el peor evaluado de todos, sí, ¿no? O sea, este esquema de hombre-camión, que en México efectivamente lo hemos hecho muy mal, ¿no? Porque implica… Hombre camión es una persona que se le concesiona el derecho a tener varios transportes de este tipo y entonces, como es individual, lo que sucede es que existe una lucha por ganar, ¿no? El pasaje uno a otro, esto incrementa los riesgos de seguridad, etcétera. Entonces, es interesante, por ejemplo, cómo está pensado, cómo apostarle más bien por lo que entiendo, a sistemas de Metrobús, ¿no? O sea, por la calidad de inversión, pero no porque el metro sea un mal transporte, ¿no? Digamos, hoy por hoy es de los mejor evaluados. Y no lo dudo, porque además sí, si la comparación es con los microbús, sí, pues ahí sí, seguramente incluso desde la perspectiva de quien no los usa, creo que es, digamos, uno de los medios peor evaluados, ¿no? Sí. ¿Cómo estamos en México? ¿Lo estamos haciendo más o menos bien? O sea, lo que quiero preguntar es, ¿ven ustedes, es la última pregunta que les voy a poder hacer por tiempo, pero ven ustedes las condiciones políticas, la sensibilidad de los actores, el contexto de exigencia social, etcétera, que nos pueda ir orientando en la dirección correcta o no? ¿Cuál respuesta quieres? ¿La políticamente correcta o en la que crees? Bueno, sin duda vamos bien, digo, pero es como, o sea, ir para el otro lado sería muy complicado. De hecho, pocas ciudades en el mundo van para el otro lado. Okay. O sea, vamos en el sentido correcto, pero digamos, la velocidad en la que vamos es bastante decepcionante. O sea, la movilidad hacia la movilidad es decepcionante. Es muy mala, muy mala. En términos, ¿cómo se mide? Digo, y sería como un tema de cómo vincular esta medición, ¿no? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo mides el avance? Lo que estamos intentando hacer y lo que creo que se han metido en bastantes ya, al menos la ley de movilidad, de instrumentos de evaluación del gobierno del DF, es el gobierno de la Ciudad de México, cómo incorporar esta visión del derecho a la movilidad en los indicadores de movilidad. Entonces, un poco lo que la Comisión de Derechos Humanos estableció es, necesitas que hay un sistema de movilidad disponible para todos, con cobertura a 100%, de buena calidad y asequible en términos de precio, pongamos.
Entonces, esos tres pueden ser indicadores de evaluación de una política de movilidad. Cobertura significa, por ejemplo, que tengas que definir qué porcentaje de la población vive al menos a 800 metros de una estación de transporte masivo al menos 500 metros de una ciclovía, por ejemplo. Calidad podría ser temas de percepción, pero lo ideal es calidad en términos objetivos. La calidad de los sistemas de transporte público, la calidad de la calle, para todos los usuarios, para los usuarios en auto, para los usuarios a pie, para el transporte público. Sí se está haciendo cuando menos este ejercicio. Se está haciendo un primer ejercicio. De tener un diagnóstico de cómo estamos, digamos. Que ese es digamos que la comisión tampoco es como el ente más poderoso que existe sobre la Tierra, ¿no? Y sí le empiezan a hacer caso, pero es un proceso como de entendimiento de que los derechos tienen... Y sobre todo el tema de cómo evalúas a la gente, ¿no? A los gobernantes. Hoy los evaluamos por cuántas obras hacen, hay que empezar a evaluarlos por cómo inciden en la calidad de vida de la Está gente. muy bien, Bárbara. Se nos va el programa y regresamos al tema de los derechos porque lo trajo Javier. ¿Tú sí crees que es un derecho humano, que está vinculado con otros derechos humanos y por qué? Claro, yo definitivamente sí reivindicaría como este concepto como un derecho humano. Hoy incluso me parece que el esfuerzo que se hizo desde la Comisión es sumamente trascendente y creo que vamos en una dirección buena, aunque siempre los esfuerzos pues han sido más legislativos y más de política y más de tomar como este concepto casi como campaña política antes que realmente estar haciendo cosas en los hechos. Yo creo que falta mucha estadística, falta mucho empezar a diagnosticar qué pasa, quiénes se mueven, quiénes nos están moviendo, hacia dónde, cuánto tiempo. Es una cosa que estuve leyendo que creo que se está impulsando una encuesta de transporte público en 2016 que pretende ser como la base de esto. Tenemos ya hoy una Secretaría de Movilidad y no de Transporte, por ejemplo. O sea, creo que sí hay esfuerzos en términos legislativos y a contracorriente, ¿no? Hay otras inversiones y hay otros actos que nos están diciendo que, pues, parecía que no vamos para atrás, pero... Que eso siempre va a pasar en temas complejos, pero en verdad muchas gracias, porque sí nos han ayudado a entender un tema desde el punto de vista de objetivo de lo que es, pero también desde el punto de vista de la relevancia que tiene para nuestra vida cotidiana. Así que gracias por haber estado acá con nosotros en Observatorio. Gracias a usted por acompañarnos hasta esta sección. Ahora vamos a un corte y regresamos con Luciana Gandini en nuestra sección Desde el Campus, en la que, como usted sabe, hablamos de un tema distinto, pero en este caso de alguna manera vinculado, porque hablaremos de otro tipo de movilidad, hablaremos de migración después del corte. Regresamos.